Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos una clase de 2 horas. Sí, hoy tenemos un poquito más de tiempo. Les comentaba en la clase anterior que hoy vamos a ver el tema de guardar la información de nuestros juegos, cómo gestionar todos los datos. ¿Sí? Si ustedes tienen sus proyectos abiertos, ¿sí? Pueden ir chequeando algunas cuestiones. Si no, bueno, lo ven después en la grabación. La idea es que esto quede grabado para, si queda alguna duda, después ir y poder fijarse si faltó algún punto de más. Los archivos que muestre desde acá también los voy a subir al Drive. ¿Sí? Igual este PDF lo voy a dejar subido a la carpeta clases. Bien, esto está ok. Es más, voy a poner esto en un lateral, así voy chequeando las consultas, cualquier cosa. Ahí está. Sí, nosotros la clase anterior estuvimos viendo un poquito del tema de la progresión del juego, ir planteando cómo va a ser cada nivel. ¿Sí? Tenemos de base realizar 3 niveles. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en los niveles, seguramente nuestros personajes o en sí el juego va cambiando. Hay mucha información que hay que ir guardando, ¿sí? O parte de información específica que tenemos que cambiar y otra que se va a resetear cuando reinicie el juego. ¿Sí? Pero la idea es que veamos hoy cómo poder manejar esta cuestión. ¿Sí? Desde el construct vamos a ver un par de comandos, un par de criterios, ¿sí? A la hora de trabajar. ¿Sí? La idea es que, bueno, empezamos la clase viendo tema de gestión. Si vamos a ver cómo guardar y cargar, ustedes seguramente están utilizando o han utilizado en algún momento el que viene por defecto ya, ¿sí? El Save or Load de base. ¿Sí? ¿Lo vieron ya este en Diseñomática? ¿Sí? Alguien que me confirme si lo estuvieron viendo. Si no, lo vamos a ver hoy. ¿Sí? El básico de save y grabar. Bien, bueno, entonces vamos a hacerlo completo. Vamos a ver 3 formas de guardar. ¿Sí? Trabajando con el Save y Load completo que ya trae Construct. Después vamos a trabajar con estos componentes, con el Local Storage y el Array. Entender cómo funciona el Array. Ver también cómo maneja los archivos del Local Storage. ¿Sí? Yo voy a abrir acá, bueno, tengo abierto en realidad 2 archivos. Pero igual voy a abrir uno nuevo. ¿Sí? Para ubicar dónde están estos, ¿sí? A la hora de trabajar. Ahí se me abrió una escena nueva. Igual después les voy a mostrar las otras porque ahí vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a tomar una vacía, así como está. En principio nosotros cuando estamos dentro del proyecto, en cualquiera de los layouts, ¿sí? Si vamos a cargar componentes, la primera pestaña ya contiene, bueno, lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver las matrices, ¿sí? Que si estuvieron en programación lógica, estuvieron viendo cómo guardar información en vectores y después también en matrices. ¿Sí? Básicamente es esto. Funciona como un vector también, porque puede tener 3 dimensiones diferentes. El local storage, que sirve para guardar estas mismas matrices por medio de archivos. ¿Sí? Y los diccionarios, que bueno, hoy no lo vamos a ver en esta clase, pero va a quedar pendiente para verlo en otra, que también es otra manera de ir guardando información a lo largo del juego. Entonces vamos a estar trabajando con estos dos, ¿sí? Y después el save y el load de base, ¿sí? Viene desde en el código, ¿sí? Desde sistemas. Tenemos acá para guardar la escena, ¿sí? Pero en realidad son acciones, o sea que podría poner que cuando empiece el juego, ese es el evento, que la acción sea guardar, ¿sí? O cargar directamente a un archivo, ¿sí? Podría trabajarlo desde ahí. Vamos a ver en principio esta opción y cómo funciona. Sí, bueno, yo acá tengo un
un elemento vacío, pero sí voy a abrir otro archivito que estuve armando como para probar esto. Bueno, este también de local storage, el de array, me está faltando uno. Este. Bien, y este lo voy a sacar. Estos archivitos después se los dejo subidos al Drive. ¿Sí? Tengo tres. Uno en donde vamos a ver cómo utilizar el save y load de base. Otro para trabajar con el local storage y guardar variables. Y otro para crear matrices y guardar toda la información después de las matrices. Y entonces vamos a ir viendo los tres. En principio vamos a trabajar con este, ¿sí? Con el grabar y cargar de base que ya trae desde el sistema. Fíjense que el código no es gran cosa. Yo acá lo que armé fue un jueguito, lo voy a ejecutar. Un jueguito sencillo, se me abrió acá al costado, así que lo pongo acá. Y tengo activado acá el platform para manejar el cuadradito. Tengo puesto física en algunos elementos. Cada vez que se caen, tengo un contador en una variable que me está detectando cuando un elemento está outside of layout, ¿sí? Cuando se sale de la escena, ¿sí? Me cuenta. Así que si los tiro estos, ahí ya saqué 5. ¿Sí? Y después arriba tengo los botones para grabar la escena con el save que ya trae desde el sistema. ¿Sí? Directamente el exit me sale del juego. ¿Sí? Ustedes pueden cerrar directamente la ventana del navegador también. O pasarse a la ventana principal o al menú principal. ¿Sí? Entonces, como para empezar, vamos a entender un poquito que tengo acá. De base tengo, un texto, ¿sí? Un objeto texto. Hay una variable global que es puntos. Tengo que cuando toco, por ejemplo, el botón grabar, ¿sí? Que es ese de ahí, utilizo la opción de grabar la escena directamente, o sea que sería hacer esto. System, grabar. ¿Sí? Y acá lo que me pregunta es, definir un nombre para el archivo donde voy a guardar toda la información. ¿Sí? En este caso los denomina slots. Después vamos a ver que con el local storage tiene otro nombre. ¿Sí? Pero acá cada slot, ¿sí? Es un archivo diferente donde dependiendo del nombre voy a cargar después esos archivos. Así que es importante el nombre que pongan acá. ¿Sí? Entonces ahí hago un guardado. ¿Sí? Es lo que se ve ahí. Y en el layout, el layout 2 en realidad es el main. Sería como el main que está ahí. Y le da play al juego. ¿Qué más tengo acá? Tengo estos elementos, ¿sí? Que son copias, son diferentes instancias del mismo. ¿Sí? Control C, Control V en todos. Tienen física aplicada. ¿Sí? Esto también es un sólido y tiene física, nada más que está como inmóvil para que haya colisión. Bien, y yo cada vez que toco el play, o sea, una vez que estuve jugando, puse grabar y salí del juego, cuando vuelvo a iniciar el juego y toco play, ahí tengo mi carga. ¿Sí? Obviamente que ustedes después pueden tenerlo de la estructura de manera diferente. Yo en mi caso acá, en vez de tener el botón cargar, tengo en el mismo play que me cargue el juego. Y, o sea, en este botón lo que hace es cargarme la escena como estaba la última vez que lo guardé. ¿Sí? Me hace ahí el load de la escena, se va al layout 1 y me carga como estaba la escena. ¿Sí? Pues esa sería la lógica. ¿Sí? Y cuando toco exit se me va al layout principal, o podría poner directamente que me cierre el juego. ¿Sí? Si ustedes quieren cerrar la ventana, directamente deberían activar lo que es el browser. El componente browser lo que le va a permitir es cerrar la ventana del navegador directamente. O sea que, ahí se está cargando el plugin. Si vengo acá, cuando toque salir, en vez de irme a otro layout, directamente le voy a decir que browser close. Que me cierre toda la ventana, me va a cerrar el juego completo.
¿Sí? Este lo voy a deshabilitar. Con este me cierra el juego entero. Si quieren salir de la escena prácticamente, bueno, voy a ponerlo acá en play. Ahí está. Bueno, tengo el play. Yo cuando toco play tenía configurado que me va a cargar cómo estaba la escena anterior. En este caso, bueno, todavía no usé save, así que la escena está limpia, no tiene nada. Entonces podría empezar a jugar. Sí, bueno, en este caso ahí voy a cargar puntos cada vez que sale. Estoy cargando esa variable. ¿Sí? Voy a dejar estos tres acá en la escena. Ahí, lo voy a dejar al costadito. ¿Sí? Voy a tocar save. Así como está. ¿Sí? Entonces tengo, este valor está en 4. Acá hay 3 elementos y yo estoy parado ahí. ¿Sí? Toqué save ya, o sea que podría salir. ¿Sí? Como seteé el browse close, ahí directamente estoy saliendo completamente del juego. ¿Sí? Estoy cerrándolo por completo. Le voy a dar play de vuelta. ¿Sí? Cuando toco play me carga la escena. ¿Sí? Pero acá hay una cuestión, fíjense. Aparecieron todos los objetos sobre la base de nuevo, pero sí tenía cargada una variable. ¿Sí? Yo sé que este valor sí me lo guardó, pero como estaba la escena anteriormente no me la guardó, ¿sí? Porque antes tenía solamente 3 acá arriba. ¿Sí? Ahí se me va a caer ese. Tenía esos 3 acá. ¿Sí? Y tenía el 4 ahí. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿cuál sería la lógica de esto? Porque no me lo guardó la escena completa. Y nosotros generalmente cuando utilizábamos el save nos guardaba por defecto, ¿sí? Ya por una manera que está configurada así, nos guarda la posición de los objetos, si están o no están en la escena, todas las variables, ¿sí? El save. En general lo que hace es guardar completamente toda la información de cómo esté el juego en ese momento. ¿Sí? Pero en este caso yo cuando hice save, es más, ahora voy a tirarlos a todos directamente. Voy a tocar save de nuevo. Me va a pisar la última información y voy a salir del juego. Si acá el truco es que nosotros a través del save, cuando hacemos directamente el save desde el system, lo que hace el sistema es guardar la información completa. Pero si yo en mi juego a algunos elementos dentro del comportamiento los seteé con un comportamiento que se llama noSave, ¿sí? Acá adentro lo buscan, bueno, yo lo tengo cargado ahí, por eso no aparece. ¿Sí? Si yo le cargo el comportamiento noSave a objetos determinados que tengan en la escena, pueden llegar a ser enemigos que quiero que después no aparezcan en este punto, sino que cuando se reinicie el juego aparezcan desde el principio donde tendrían que aparecer. ¿Sí? Directamente a esos elementos que no quiero que me guarde, cuando toque save, le tengo que agregar el comportamiento noSave. ¿Sí? Y todo lo demás sí se me va a guardar, toda la información de las variables, cómo esté el personaje o cómo esté la escena, se va a guardar, pero solamente no se va a guardar lo que yo le agregue el comportamiento noSave, ¿sí? A los objetos en el diseño del nivel que hagan, lo que tenga noSave activo, ¿sí? Eso se va a mantener. En caso ahora voy a hacer la prueba de sacarlo, a ver qué pasa. Voy a borrar esto, lo voy a borrar de acá directamente para que me lo borren todos. ¿Sí? Entonces esta sería la escena como debería estar al principio. Sí, voy a ver qué pasa ahora. Le voy a dar play de vuelta al juego. Yo ya tengo guardado un archivo, así que acá le voy a poner que me lo... Vamos a guardarlo con otro nombre. Voy a hacer otro archivito para guardar.
¿sí? Y por ahora este lo voy a dejar deshabilitado porque voy a empezar de cero con el juego. Después le voy a poner que me cargue el guardar 2 en vez del guardar 1. ¡Wow! Ahí tengo el... A ver ahí está. Bien, tenía un poco corrido el cable. Vamos a darle play. A ver cómo está el juego ahora. Sí, el juego empezó así. Como le puse que me cargue directamente, bueno, que no me cargue nada, ¿sí? Empieza, se resetea el nivel completo, ¿sí? O sea, todas las variables empiezan en cero, todos los elementos están donde estaban al principio. ¿Sí? Y cuando toque save, la idea es que sí me va a guardar de vuelta la variable. ¿Sí? Voy a dejar uno solo. A ver, eso es para abajo. Entonces tengo la variable en 6 y esto lo dejo por acá. Ahí. ¿Sí? Toco save. ¿Sí? El save que ya viene por defecto del sistema, sin ningún componente o ningún objeto con el no save. ¿Sí? Entonces sí, ahora me debería guardar la escena tal cual está. ¿Sí? Lo toco de vuelta por si acaso, salir. Ahora sí, cuando inicie el juego, le voy a poner que me cargue. ¿Sí? Cuando grabé me lo guardó en el guardar 2. Voy a cargar ese archivito, guardar 2. Cargame. ¿Sí? Ah, ahí está, ahí se hizo. Y tuvo un pequeño lag ahí, pero puede ser que eso sea por mi máquina. Pero al cargar la escena, ¿sí? Como yo tengo configurado que se vaya a este layout y recién ahí haga la carga, ¿sí? Pasó eso. Como que se vieron los elementos y de repente se cargó, ¿sí? Y me apareció como estaba la última vez que se tira el juego. Obviamente que esto a algunos les va a servir de una manera o la otra. Es cuestión de que ustedes vean qué les conviene ir guardando de su nivel y qué elementos no es necesario que guarden. ¿Sí? Porque una vez que nosotros tocamos save, se guarda mucha información de la escena y va a ser cada vez mayor en la medida que tengan más objetos en la escena, porque se va a guardar la posición en X y en Y de todos los objetos. Se va a guardar el estado o el frame en el que estaban. Se van a guardar todas las variables. Se van a guardar un montón de cosas que tal vez no es necesario que se graben o que no quieren ustedes que cuando carguen el nivel estén ahí, sino que vuelvan a estar en el estado inicial. Entonces a esos elementos que no quieren que estén estáticos, ¿sí? Y quieren que se reinicien cuando empiece el juego de nuevo, la idea es que ustedes en vez de dejarlos así, le agreguen el comportamiento no save, ¿sí? A todo lo que ustedes no quieren que se grabe, la posición al momento de guardar, que le agreguen el no save acá. Sí, la estoy grabando. Y se lo agreguen al que no quieren que se grabe con el save que ya trae el sistema. Entonces acá, repasando, sería cuando toco el botón save, ¿sí? System, la acción sería system save. Si quisiera cargar sería lo mismo, nada más que yo tengo en el botón play cargar, acá tengo el load. Ahí haría el system load y me va a preguntar con qué nombre lo guardé el archivo para que se cargue ese. Y yo acá ya guardé dos, hice el guardar 1 y el guardar 2. Y el browser, que si quieren salir definitivo del juego, es un componente que se tiene que agregar, que va a aparecer acá al final, para cerrar completo los layouts, que no quede nada abierto. Y obviamente que antes de cerrar tienen que hacer el grabar. ¿Sí? Bueno, no sirve si primero hacen esto así y grabar abajo. Obviamente ahí por la secuencia primero tienen que poner grabar y después salir. ¿Sí? Entonces como primera opción el grabar que ya trae y el cargar. ¿Sí? El grabar y el cargar, la escena guarda todo. ¿Sí? Guarda las variables, guarda la posición de los objetos, el estado o los frames en que estaban esos objetos. ¿Sí? Hace un save total de la escena. ¿Sí? Y los va guardando en slots, que son los diferentes espacios de memoria.
¿sí? Dentro del navegador. Ese sería como un primer punto. Vamos a ver ahora también cómo trabajar con estos elementos, el array y el local storage, para específicamente guardar lo que queremos, ¿sí? O guardar una variable específica, ¿sí? O guardar algún elemento, no todo la escena, ¿sí? Pero como para empezar, el save y el load sirven, o sea, lo pueden utilizar, y limitando con el comportamiento noSave, ustedes pueden decir, bueno, esto no quiero que se guarde y todo lo demás sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver la lógica de los otros, de estos dos, que es al revés, es decir, bueno, quiero que se guarde esto puntualmente. En este caso es, quiero que se guarde todo, menos esto, esto y esto. Y en este caso le vamos a decir, quiero que se guarde puntualmente esta opción y todo lo demás no. Y bueno, y esta cuestión de que vamos a estar continuamente entre nivel y nivel, vamos a estar guardando información, cargando datos y comparando. En el caso, por ejemplo, de un puntaje, ¿sí? Si yo antes de guardar voy a comparar si el puntaje o lo que tenía guardado antes es mayor o menor a lo que tengo, ¿sí? Y con eso chequeo si guardo o no la información. Entonces siempre vamos a estar haciendo estas tres acciones, ¿sí? Antes de guardar, chequear la información si está o si no está, ¿sí? O al momento de cargarla también, vamos a ver si los datos existen o están guardados o no. ¿Sí? Y en el caso del local storage, bueno, como les comentaba, guardamos variables o matrices específicas, podemos guardar información específica, ¿sí? Y nos permite guardar ya sean números, ¿sí? Variables numéricas o strings, ¿sí? Texto, cadenas de texto también. Serían como los dos tipos de variables que podríamos guardar. ¿Sí? El local storage lo que hace es guardar toda la información en un archivito de texto. ¿Sí? Que ustedes hasta podrían abrir en un TXT después toda esa información que se está guardando. Lo mismo al array, cuando hacen un save, les permite guardar en un lugar específico, ya sea en la PC o en el celu también, si tienen activo la posibilidad que les abra la ventana para poder guardar. Desde el directorio ustedes pueden elegir dónde guardarlo, en la carpeta. O sea que bajarían acá, cuando hacen save desde el array, un archivito en TXT que tiene toda la información de las variables. En este caso pasa lo mismo, nada más que lo guarda, ¿sí? Dentro del navegador que estén utilizando. ¿Sí? No lo guarda en un lugar, por ejemplo en el caché del navegador. El caché del navegador es toda la información de archivos temporales. No lo guarda ahí, lo guarda en otra carpeta interna que tiene el navegador, sea cual sea que estén utilizando, ¿sí? Para que quede realmente a salvo, que no se borre cuando ustedes, por ejemplo, usan el CCleaner o alguno de estos archivos para optimizar, ¿sí? Lo guardan en otro lado para que no se borre. Entonces, de base tendríamos tres opciones. Acá faltaría la de el diccionario, que también es otra forma de guardar, ¿sí? Permite guardar información, ¿sí? Con un nombre específico y con un valor que puede ser texto o numérico también. Esto lo vamos a dejar para otra clase, también está bueno. ¿Sí? Pero como para avanzar ahora, bueno, esta es la cuestión del system y el save que mostramos recién, ¿sí? Son acciones, o sea que no aparecen del lado de los eventos, sino que está del lado de ejecutar una acción, ¿sí? Acá tenemos eventos y acá tenemos las acciones de este lado. Son dos acciones, ¿sí? Que se van a activar, depende, bueno, del evento, si va a ser un touch o le pueden poner que se active cada 60 segundos, que haga un guardado automático. Eso lo definen ustedes, cuál es el evento. Si va a ser algo automático, el guardado, o lo van a hacer ustedes con un clic, con un touch. Pero básicamente son esas dos acciones. ¿Sí? Se guardan en slots, donde hay que poner un nombre para cada archivo o para cada partida guardada. Y esta cuestión de que se convierten en archivos grandes porque guardan toda la información de la escena, ¿sí? Menos la que nosotros configuremos en cada objeto con el comportamiento noSave, ¿sí? A esos elementos, si le ponemos noSave, cuando se cargue el nivel, ¿sí? Van a estar donde deberían comenzar, como si el nivel se reiniciara, van a empezar desde el punto de inicio, ¿sí? Y no van a estar justo donde estaban cuando ustedes tocaron grabar. Entonces ustedes ahí pueden ir configurando qué quieren que se guarde y qué no.
¿sí? Todo lo que son las variables ahí se van a guardar. ¿Sí? Pero esto tenganlo en cuenta, después prueben a ver qué tal funciona. La idea es que cuando cargan la escena, ¿sí? Hacen el load, por ejemplo, o cuando le dan el botón al cargar tal escena, se activa, ¿sí? Les reinicia el layout, les pone el layout como estaba en el momento que lo grabaron, menos la posición de los objetos que le hayan puesto en no save. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Esto de a poquito, esto sí nos va a llevar más tiempo, cómo funciona el local storage, ¿sí? Vamos a ir a esta escena ahora, por ejemplo. Recuerden que local storage y array están acá como otros componentes que tenemos que agregar a la escena para poder programarlos, así como agregamos el mouse o el touch para que podamos entrar a los comandos desde el código. Acá tenemos que agregarlos. ¿Sí? En mi caso yo lo tengo ahí ya cargado. Acá está en la lista de los objetos. ¿Sí? Y si me voy al código, también me van a aparecer opciones cuando quiera cargar algún código. ¿Sí? Acá vamos a ir viendo un par de las que se usan generalmente. ¿Sí? Ya sea como evento, o sea como elemento de evento de este lado, o como una acción también que puede hacer el local storage, que son diferentes. ¿Sí? Son diferentes las opciones que tenemos como acción que como evento. ¿Sí? Y bueno, acá este juego es diferente. Ahí le voy a dar play para que vean cómo funciona. Bueno, vamos a ver cómo va este. Este caso es para, por ejemplo, guardar una variable específica. No estoy guardando toda la información de la escena, solamente estoy guardando la variable que me dice cuál fue el puntaje mayor. ¿Sí? Este 27 es mi puntaje mayor de la última vez que se jugó. ¿Sí? Entonces yo acá voy sumando puntos. ¿Sí? Y la idea es que cuando supero, ¿sí? Si esta variable que es puntaje es mayor que el puntaje mayor, ¿sí? Que me setee esta, ¿sí? Que me pase este valor para acá, ¿sí? Porque ese va a ser el último, que cuando vuelva a cargar el juego va a quedar guardado. ¿Sí? Fin, ahí se salió el juego. Entonces ahora sí tengo cargado nuevamente el 49, que fue el último de recién. ¿Sí? Si yo lo dejo ahí no va a pasar nada, va a seguir siendo el 49. ¿Sí? Hasta que no lo alcance o lo supere en realidad. ¿Sí? Porque si fuera el mismo valor tampoco va a pasar nada, tienen que superarlo. ¿Sí? O podría poner que si fuera el mismo valor pero de otro jugador, ahí sí lo guarde. ¿Sí? Como para tener dos, un empate o algún otro valor. Pero eso ya es una cuestión de subeventos que ustedes después lo pueden armar con el código. Acá la lógica es que si es el mismo valor no pasa nada, si lo supero sí. Y vamos a ver desde el código cómo está. Entonces tengo un botón que es el puntaje. ¿Sí? Cada vez que toco el botón me suma un puntaje, un punto a la variable puntaje. Si el puntaje es mayor, lo voy a hacer un poco más grande. Con control apretado y la ruedita, ustedes cambian el tamaño ahí. Ahí está. Si el puntaje es mayor al high score, ¿sí? al puntaje de la última vez que se jugó, ahí me lo setea. Ahora vamos a ver cómo funciona el local storage en sí, pero internamente la lógica sería que cada vez que es mayor me lo pase el valor acá. El tema es que cuando yo cierro el juego, si no guardo esta información se pierde. O sea que tengo que guardarla en algún lado la información que tienen las variables, especialmente esta que es la que quiero que se mantenga. ¿Sí? Esta sí se va a reiniciar en cada partida, pero este valor sí necesito que se guarde. Y ahí vamos a ver que hay dos caminos dentro del local storage.
¿sí? Que hay algunos pasos que se repiten en los dos, pero se guardan de manera diferente. Nosotros podemos guardar dentro del local storage, ¿sí? lo que es la información que viene de las variables, directamente guardar un valor, que es lo que hice recién, ¿sí? Y acá en vez de usar slot, usa algo que se llama key, ¿sí? Que sería definitivamente lo mismo, porque sería como el nombre del archivo, que le voy a poner a esto cuando se grabe, ¿sí? Y después cuando lo quiera cargar también lo voy a buscar así. Y si quisiera guardar un array, ¿qué es un array? Es un conjunto de valores. Puedo tener un conjunto de información de diferentes variables guardadas dentro de un array, ¿sí? En una matriz con diferentes espacios, ¿sí? Donde voy guardando valores numéricos, valores de texto. Si es indiferente, puedo guardar dentro de un array muchas variables, ¿sí? Eso cada uno lo va a configurar si lo quiere armar así, o si quiere guardar directamente los valores por separado, ¿sí? En los dos casos es lo mismo, se guarda con un archivo de texto, con un nombre, ¿sí? O sea que los primeros pasos cuando se trabaja con el local storage son estos, ¿sí? Que vamos a ir viendo ahora en la programación del juego. Primeramente, yo cuando inicio el juego, on start layout, ¿sí? En este punto, on start layout, le voy a preguntar a la máquina, ¿sí? Si mi archivito existe, el que guardé. Si es la primera vez que juego, no va a existir el archivo, ¿sí? Porque todavía no hice la primera partida y no grabé nada, ¿sí? Pero como primera instancia lo que hago es chequear si existen o no los datos, si ya está guardado alguna información. Después lo que hago es cargar esa información, ¿sí? Si existe, en el caso de que exista, y acá están los dos casos, si existe y si no existe. Si no existe el archivito, lo voy a crear, por más que no tenga nada adentro, le voy a poner un valor 0 para que esté creado ya el archivito TXT que con un nombre específico. Después cuando lo tenga que guardar, lo único que hago es lo voy a pisar, ¿sí? Con la información, pero al principio lo voy a crear directamente con un valor 0. ¿Sí? Y si, bueno, ese es el caso si no existía, y si existe, lo que voy a hacer es cargarlo, ¿sí? Voy a hacer esta situación. Nosotros tenemos nuestro juego con diferentes niveles. En cada nivel hay variables, van cambiando esos valores, ¿sí? Y vamos a tener puntos donde vamos a hacer el guardado o la carga de las escenas, ¿sí? Dependiendo de cómo haya armado cada uno el diagrama de flujo de su juego, ¿sí? Esto cambia, pero la idea es que ustedes en algún momento de su juego graban toda la información, ¿sí? O sea que están trabajando con muchas variables, ¿sí? Vida del personaje, cantidad de enemigos en la escena, lo que quieran, ¿sí? Cada variable es algo que va a influir en la escena, que tiene que ver con el progreso del nivel o del personaje, ¿sí? Y toda esa información a su vez lo pueden llegar a guardar en un array, o en 2, o en 3, o en la cantidad que quieran, ¿sí? Lo guardan, todas esas variables las pueden guardar dentro de una matriz, ya sean valores numéricos o texto de los objetos que fueron recolectando en la escena, ¿sí? Que diga, bueno, agarré tal y tal elemento en valor texto y después valores numéricos para cuestiones de las propiedades del personaje o la cantidad de monedas, experiencia que recaudé en cada punto del juego, ¿sí? La idea es que se van actualizando las variables, a su vez después voy guardando toda esa información en las matrices, y la matriz va a pasar lo mismo. Si no la guardo, por más que esté creada al momento que estoy jugando, toda esta información la ordeno o la pongo en un lugar específico, pero si no guardo esto, cuando cierro el juego se va a perder lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo que la variable. Si no guardo el array, por más que lo haya ordenado y cargado toda esta información acá, si no guardo esto, ¿sí? Se me va a borrar o se me va a reiniciar directamente los valores en 0 después cuando inicie de vuelta el juego. Entonces ahí lo que hago es guardar ese array en el local storage, ¿sí? Y me lo va a guardar como un archivito de texto, ¿sí? En formato JavaScript.
Es un archivito que después eso se puede cargar. Entonces la idea es que desde acá me lo guarda. ¿Sí? Y al momento de iniciar otro nivel, por ejemplo, viene hasta acá abajo, pregunta si existe. ¿Sí? El paso sería este. Vengo acá, estoy jugando. ¿Sí? Cambié todas estas variables, las ordené, las puse acá adentro. Guardo esta matriz con toda la información. Listo. Toqué save ahí, grabé. ¿Sí? Se me guardó un archivito. Si no existía ese archivo lo creo. Y quedó guardado acá. Cuando empieza nivel 2, o si salí del juego y a la noche recién volví para jugar, hago un load. O directamente cuando inicia el nivel hago la carga automática. Vendría acá abajo. ¿Sí? Preguntaría si existe el archivo. ¿Sí? Como lo guardé antes, sí, ya existe. Entonces hago un get, que sería como llevarlo y cargarlo. Después hago un set, que sería pasarle toda esa información que tenía guardada en este archivo. Volverla a cargar dentro de un array del mismo, ¿sí? Por ejemplo. Y cuando hago el load, lo que hago es esto que cuando se inicia está en 0. Le voy a cargar este archivito con toda la información. ¿Sí? Y de acá toda esa información se vuelve a dispersar a todas las variables. ¿Sí? Para seguir jugando con este nivel. Va a pasar lo mismo, ahí se repite el ciclo. Cambian de vuelta todas esas variables. ¿Sí? Hago un set y se vuelven a actualizar los valores que estaban acá adentro. Lo vuelvo a guardar. ¿Sí? Lo puedo guardar con el mismo nombre o con otro nombre para que me queden diferentes copias. ¿Sí? Y así voy haciendo entre cada nivel. ¿Sí? Voy filtrando toda la información, ordenándola dentro de matrices, guardarla. ¿Sí? Y después sería el inverso, ¿sí? Cargarla de vuelta, volver a cargar las matrices, pasar cada valor a las variables y así. ¿Sí? Entonces el proceso es ese. Por lo menos una manera más estructurada de armarlo. Obviamente que depende del juego, ustedes van a pensar y van a tener que pensar en qué momento van a estar grabando el juego. Si va a ser un save automático, si ustedes van a tener un botón para grabar la escena, si van a grabar toda la escena o van a grabar solamente las variables o algunos datos. Eso va a depende obviamente del tipo de juego. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en el ejemplo que tengo armado en Construct. Primero vamos a ver entonces cómo guardar solamente una variable. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo guardar mucha información dentro de un array y después guardarlo. ¿Sí? Entonces como primera instancia sería estos puntos más el último que sería este. ¿Sí? Que está... Bueno, este es el caso. Yo tengo como primera instancia creé el local storage como componente que aparece acá arriba. ¿Sí? Fíjense que directamente acá no tengo propiedades, sino que la mayoría lo hacemos desde el código. Entonces cada vez que tocaba el botón me cargaba la variable puntaje, y si la variable puntaje era mayor que el high score o el valor que tenía acá, la otra variable, me lo iba actualizando. ¿Sí? Pero si yo en algún momento no hago el save de esto, ¿sí? Si yo no tuviera eso y tuviera solamente esto, cierro el juego y esos valores, ¿sí? Se pierden porque todavía no bajé esa información a ningún lugar. Como que estoy jugando y estoy manejando acá arriba todo, pero no lo bajé hasta guardarlo en un lugar específico, así que cuando inicie de vuelta se van a reiniciar todas las variables. Bien, de acá tengo por ejemplo que cuando toco el fin me cierra el juego. ¿Sí? Si no grabé antes, ahí voy a tener un problema. ¿Sí? Entonces yo acá directamente el grabado, el save de la escena lo hago cada vez que cambie este valor. Es como que ahí mismo lo estoy guardando. No tengo un botón para grabar, sino que en la medida que yo detecto que una variable cambió, yo ahí nomás la guardo para no, por si me olvido cuando salgo. ¿Sí? En la medida que esto avanzó, cuando estoy jugando y este valor superó al puntaje principal, lo estoy guardando ahí mismo, allá en el local storage. ¿Sí? Ahí tendríamos que usar en el código, ustedes cuando quieran armar esto, irían local storage para guardar una variable, ¿sí? Set, ¿sí? El set sería para guardar y el get para cargar después
una información que ya estaba guardada. Y entonces en principio teníamos que hacer un set. Y acá sería poner el nombre del archivo. Y el key sería lo mismo que el slot. En el otro caso sería como poner el nombre del archivo con el que se va a guardar la información dentro. Y esta es la información que estoy guardando. Esto solamente es el nombre del archivo. Acá le puedo poner nivel 1, ¿sí? O tal parte del nivel. Si fuera un checkpoint, checkpoint 1, 2, 3. Y acá sí estoy guardando. ¿Qué estoy guardando? Podría escribir un valor numérico o poner algo en texto, entre comillas. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es guardar la variable. ¿Sí? Por eso ahí utilicé guardar, escribí el valor del nombre de la variable y guardé la variable directamente, que es numérica. ¿Sí? Entonces ahí, cuando esa variable supera mi mayor puntaje, la voy a guardar, ¿sí? Porque es el valor nuevo, ¿sí? El último, el más actualizado que necesito. La guardé directamente. También la pasé acá. O sea, si este valor ya es más grande que este, actualicé el puntaje mayor, ¿sí? Con el valor del puntaje nuevo. Y para que se muestre en la escena, directamente que, bueno, el set text, que sería que me visualiza acá los valores, porque si no, no me doy cuenta. Por más que desde las variables estén cambiando, si yo acá no lo cambio, ahí lo que hago es un set text y le escribí que, bueno, que me muestre esa variable. ¿Sí? No es que estoy escribiendo un string, sino que le puse que me muestre el valor de lo que hay ahí en esa variable. ¿Sí? Entonces, en principio esto ya tengo guardada la información, ¿sí? Pero esto ya cuando estoy jugando. ¿Sí? Esto es un evento que se activa ya cuando ya comencé el juego. Hay algo que es importante, que es lo primero que tendríamos que hacer, es esto. ¿Sí? Cuando empieza mi layout o mi escena, ¿sí? Cuando comienza, ahí yo voy a hacer estos pasos que les comentaba, que están acá, que básicamente son 3 pasos que tengo que hacer, estos 3. ¿Sí? Y tienen que ser en este orden porque es la lógica también de cómo funciona el local storage. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Cuando inicia el juego le voy a decir local storage, o sea, voy a venir acá, local storage. ¿Sí? Le voy a preguntar, chequeame si existe el archivo donde voy a guardar las cosas después. ¿Sí? Chequeame si existe ese archivo y le pongo el nombre. ¿Sí? Por más que todavía no esté creado, imagínense que es la primera vez que jugamos. ¿Sí? Chequeame si existe donde voy a guardar, o si existe mi level 1, toda la información mi level 1. ¿Sí? En el espacio navegador donde se guarda toda la información. Como no existe, porque vamos a hacer de cuenta que es la primera vez que se juega, ¿sí? Tenemos que crear esa opción, ¿sí? Tenemos que decirle a la máquina que en caso de que no exista, haga tal cosa, o que en caso de que exista, sí, ejecute tal acción. Entonces tenemos que poner las dos variables posibles, que exista o que no. En principio sería preguntarle si existe mi archivito después donde voy a guardar la información. Si no existe, porque es la primera vez que juego, ¿sí? Acá el evento que usamos es missing, o sea que está perdido porque en realidad no existe, ¿sí? Si el objeto no se encuentra directamente, ¿sí? Fíjense, pregunta si realmente existe o no. ¿Sí? Como en este caso no existe, lo que voy a hacer es venir acá, Action, Local Storage, Set. ¿Sí? Recuerden que el set es siempre para darle un valor, ¿sí? O darle un valor específico a las cosas, o pasar o cargar un valor. Grabar, en realidad íbamos a grabar información en un espacio. Entonces voy a decir, bueno, si no existe ese archivito, créamelo. Créame mi level 1 donde voy a guardar mi información. ¿Sí? Y ahí por ahora ponerle un valor 0, porque todavía no sé la información que le voy a cargar, pero que ya tenga un espacio guardado. ¿Sí? Por lo menos que valga 0 la variable, cosa que después sí, cuando ya esté jugando, me actualice esto. Pero por ahora la creo solamente. ¿Sí? Si no existe, créame el archivito con 0 valor, pero créalo. Y si ya existe, quiere decir que ya estuve jugando antes
¿sí? Que ya jugué, grabé esto, ¿sí? Se me guardó un valor. Si ya existe, lo que voy a hacer es lo contrario, que sería get, que sería tomar ese valor que está guardado ahí, ¿sí? Que me abra ese archivito si ya existe, para poder sacar la información que estaba ahí adentro, ¿sí? Yo estuve jugando, mi último valor creo que era 49, entonces cuando quiero volver a jugar otra vez, cuando abra ese archivo debería decir acá adentro 49 en la variable, en la información que está guardada, y acá hago un get, ¿sí? Cuando quiero cargar la información ahí hago un get, ¿sí? Y cuando quiero grabar hago un set para ir guardando cada dato. Y acá el último paso es onItem get, quiere decir cuando cargó esa información, ¿sí? Hay algo acá que se llama, que es como si fuera un delay entre que le pregunto que me sete la información hasta que realmente lo hizo. Imagínense que están guardando un juego que cada vez es más pesado el nivel, ¿sí? Entonces yo cuando le doy grabarme el juego o grabarme tales valores, no lo hace automático, se tarda un poco entre que crea el archivo y carga la información dentro. Si esto no lo hace automático, entonces por eso se hace un evento aparte, ¿sí? Porque no es como que yo hago set y acá mismo ya me lo guardó, sino que hay un transcurso de tiempo entre que toco que lo grabe y lo grabó realmente. Lo mismo que cuando toco cargar algo y me chequea que ya lo cargó, ¿sí? Pasa un tiempo que no es lo mismo que suele pasar cuando estamos programando acá, que directamente cuando hacemos una acción se ejecuta ahí mismo. En este caso nosotros le pedimos que realice la acción, pero me va a tener que avisar en el momento en que ya terminó de hacer eso, ¿sí? Ya sea grabar o cargar. Obviamente que el tiempo va a depender del tamaño de los archivos o de lo que estén guardando, ¿sí? Pero que tengan en cuenta que eso es una propiedad del local storage, ¿sí? Que no es algo automático, sino que necesita este tipo de eventos para poder chequear cuándo realmente se guardó o se cargó algo, ¿sí? Por eso tenemos que estar usando la acción de guardar, pero después el evento, ¿sí? Que sea como un trigger que funciona para decirme si ya terminó de guardar, ¿sí? O ya terminó de cargar el archivo. Entonces, como pasos serían esos. Primero, si es la primera vez que se juega, ¿sí? Hacer la opción de que si no existe lo creamos, si ya existe lo cargamos, ¿sí? Lo abrimos al archivito y a lo último directamente lo que hacemos es toda esa información que estaba ¿sí? Voy a venir acá atrás para que vean de dónde nace eso. Yo cuando quiero volver a cargar una variable con algo que ya tengo guardado, en vez de irme acá me voy a System, ¿sí? Voy a hacer como un seteo de la variable que ya tengo en la escena, que capaz que estaba en 0, pero ahora le voy a pasar un valor nuevo o un valor que ya estaba guardado. ¿Sí? Entonces imaginémonos que yo venía ya jugando, mi puntaje mayor ya, el 49 quedó guardado, ¿sí? Entonces cuando inicio de vuelta el juego, si no le pongo nada acá va a ser 0, ¿sí? Yo tengo que hacer la carga de ese valor para que me aparezca después en el puntaje mayor, ¿sí? Acá lo que hice fue usar el int, pero no es necesario. Esto hasta no podría estar. A ver. ¿Sí? Básicamente este es el comando que utilizamos para cargar lo que esté guardado en el local storage, lo que hayan guardado, a una variable. En este caso una variable, ¿sí? En matriz vamos a ver que es un poco diferente, pero es la idea. Entonces acá anteriormente nosotros ¿qué hacíamos? Y pasamos de una variable a otra, ¿sí? Que antes yo hacía así y cargaba en esta variable. Pero en este caso no quiero cargar desde una variable, sino desde el local storage, porque ahí está la información que quiero, ¿sí? Punto, ¿sí? Y el valor que hay dentro del local storage. ¿Sí? Este sería el comando para poder entrar, ¿sí? Para que toda la información que está acá adentro se la pasamos a cualquier variable que ustedes quieran. Y después, lo que hice acá fue mostrarla, porque si no, no la iba a ver después ahí cuando inicia el juego de nuevo. Podemos hacer la prueba desde el debug, acá. Voy a ejecutarlo ahí para que veamos los valores. Era 50.
Bueno, inicia el juego. Yo tengo mi puntaje, mi variable puntaje en 0. ¿Sí? Esto que quedó guardado ya porque me cargó el archivo, igual a 50. ¿Sí? Yo empiezo a sumar punto acá, me crece la variable puntaje. Como todavía no supera esta, se mantiene igual. Y acá al costadito, fíjense que ustedes tienen, ¿sí?, que dice local storage. ¿Sí? Si lo tienen creado el componente, les va a aparecer ahí la información que haya guardada en el local storage. ¿Sí? Ahí me dice que ya tenía guardada esa información de antes y esa fue la información que se pasó después a esta variable. Y después, cuando inició el juego, hizo todo el chequeo, si existía, si no, y al final, bueno, la pasó, la copió a la variable y después la mostró directamente acá. ¿Sí? Voy a seguir aumentando. Voy a hacer que lo supere. ¿Sí? Entonces ahí me copió lo que estaba en puntaje, lo pasó a mayor puntaje. ¿Sí? Y en ese mismo instante, ¿sí?, obviamente que tarda un poquito, porque cuando graba así tarda, no es en el instante específico, pero en el momento que esto se actualiza, ahí mismo yo le puse que me vaya guardando o me vaya actualizando el archivito que tengo acá, el local storage. ¿Sí? Vieron, ahí se tardó. ¿Sí? Se tiene un pequeño tiempo, no es en el mismo instante, y por eso tenemos que ir haciendo, chequeando que lo haya cargado con los eventos. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer volviendo acá, tenemos que chequear que se haya cargado, ¿sí?, que lo haya encontrado o que no, para saber si la información terminó de guardarse. Entonces la idea es esa, ¿sí?, tener siempre la información guardada aparte con el elemento local storage. Pueden tener varias partidas guardadas o varias diferentes variables con diferentes nombres. Esta se llama mayor, este archivito, pero puedo tener otro. ¿Sí? Acá estamos guardando una variable, o sea, solamente un valor. ¿Sí? Yo podría tener guardado dentro del local storage una matriz entera. Pero acá por lo menos con esta base, ¿sí?, ahí ya por lo menos ya sé cómo guardar una variable que podría después tener diferentes variables, ¿sí?, y guardarla con diferentes nombres si quiero cargarlo. ¿Sí? O si quiero guardar mucha información, ahí sí ya me sirve guardar todo directamente en una matriz, en un array. Pero básicamente en los dos puntos, ya sea variables o matrices, se repite esta primera instancia de ir chequeando si está, si no está creado un archivo, si sí existe el archivo, cargarlo. ¿Sí? Es como que esta secuencia se va a repetir en cualquiera de las dos formas que guardemos la información. Solamente cambia en el último paso. Nosotros acá hacemos un set. ¿Sí? Cuando le decimos, bueno, lo que estaba dentro del local storage, metémelo a una variable y hacemos un set cuando cargamos la variable. Hacemos un set ahí adentro. Y en el caso del array, ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Recordando esto, cada vez que nosotros pasamos de nivel, vamos actualizando la información, bajamos y subimos. ¿Sí? Organizamos la información en matrices, después guardamos las matrices, las volvemos a cargar. ¿Sí? Y eso es lo que quería llegar, que ustedes tienen que definir en sus juegos cuáles van a ser los puntos de guardado. ¿Sí? Dependiendo del tipo de juego va a cambiar, por eso tienen que chequearlo. ¿Sí? Capaz que van a tener puntos intermedios dentro del nivel, o por tiempo, o cuando una variable llega a tal valor se guarda. ¿Sí? La manera de guardar la van a tener que definir ustedes, dependiendo de la lógica o las mecánicas que tengan en cada juego. Y acá, bueno, acá yo lo que quise poner, por ejemplo, que pueden tener diferentes archivos con diferentes nombres dependiendo del nivel. ¿Sí? Para que no se me pise la información, porque acá, por ejemplo, entre nivel y nivel, yo tenía guardado un solo archivito que después se me iba pisando la información, o sea, se me actualizaba y no me quedaba una copia de lo anterior. Entonces ahí sí me conviene ir guardando con diferentes nombres
los archivos entre nivel y nivel, o entre, por ejemplo, si son varios personajes, ¿sí? Chequear que el personaje 1 tenga su slot para guardar, su espacio guardado, y el personaje 2 tiene otro archivo con otro nombre. ¿Sí? En ese caso lo que se hace es, bueno, por medio de una variable, esta es una manera, ¿sí? Crear una variable que identifique en qué nivel están, o podría decir qué personaje está jugando dentro del juego, ¿sí? Hacer una variable global, ¿sí? Que sea numérica y que sea character 1, 2, 3, o el nivel 1, 2, 3, 4, el que quieran, ¿sí? Pero es una sola variable, ¿sí? Que va a tener, por ejemplo, nombre, nivel o personaje. Lo que van a ir haciendo ustedes a medida que avancen los niveles, o si cambia el personaje, es ir cambiando cuánto vale esa variable. Acá le puse que la variable era 1 en este nivel. Entonces al momento de guardarlo, cuando yo le voy a poner el nombre a mi archivo cuando lo quiero guardar, voy a volver acá. Sí, bueno, acá tengo, cuando voy a hacer el grabado, voy a guardar esa información. Sí, acá yo le guardaba lo que aparecía en puntaje. Pero puedo utilizar el símbolo, sí, que en este caso nos sirve para concatenar información o para grabar, si ustedes lo quieren hacer con más. A ver si ahí me lo toma. En algunos casos, bueno, si los valores son iguales no hay problema, pero si tenemos un elemento que es texto y otro que es numérico, ¿sí? Con el signo más, en ese caso puede que no se los tome, ¿sí? Y utilizamos de esta manera, por ejemplo, y acá ponerle la variable level, ¿sí? Era la idea que voy a sumar cada vez que guardo. Si level en este caso vale 1, me va a guardar un archivo que se va a llamar puntaje 1. Si en el nivel 2 level cambió a 2, cuando me guarda el archivo se va a guardar con nombre puntaje 2. ¿Sí? Entonces van a ser archivos diferentes y de ahí no van a estar pisando la información después. ¿Sí? O datos 1 o datos acá que sea el personaje y le ponen un valor. Esto serviría para tener diferentes archivos para guardar. Después cuando lo carguen también van a tener que usar la misma referencia, lo tienen que cargar exactamente con los nombres que lo guardaron. Sí, pero en primera instancia ustedes tendrían que definir, bueno, cómo va a ser el guardado de mi juego, si voy a tener un botón que sea guardar, si va a ser automático, si va a ser en qué parte o en qué momento del juego voy a hacer el guardado, o en qué área del nivel se va a guardar, en qué tal vez tienen checkpoint o puntos en la escena donde cuando los tocan ahí se guarda. ¿Sí? Eso primero lo tienen que definir ustedes y en base a eso después ir armando el código. ¿Sí? Y lo que pueden hacer es esto, crear una función para no estar repitiendo en el código a cada rato todos los valores, ¿sí? O todo esto, ¿sí? Para no estar repitiendo cada vez que guardan todo esto que tenemos que ir haciendo, chequear, crear archivo, verificar que esté. ¿Sí? Todo esto lo pueden meter directamente en una función, ¿sí? Y después llamar esa función y que se ejecute todo lo que tiene dentro. Eso desde construct. Yo, bueno, en este archivo no lo armé, pero lo tengo en este sí, que es lo que sigue después. Sacarme una función, lo voy a hacer con este jueguito. Yo podría meter todo el proceso este de guardar, buscar, todo esto que tengo acá, lo podría armar como una función. ¿Sí? Entonces cuando quiera ejecutar todo esto, en vez de ir ejecutando por separado, pongo el nombre de la función y me va a ejecutar o me va a repetir código. La idea es como optimizar, ¿sí? El espacio que tenemos y la cantidad de líneas de código que tenemos, reutilizar fragmentos del código varias veces. ¿Sí? Entonces ahí, si nosotros nos vamos al layout, acá está el componente funciones.
¿sí? Lo tendría que cargar ahí. Insertar la escena, bueno, se tarda un ratito porque es como un plugin. Y ahí ahora sí me van a aparecer las propiedades para poder ejecutarlo acá al costado. ¿Sí? Yo le podría poner un nombre a esa función, que sea cargar o guardar archivos, ¿sí? O ejecutar toda la mecánica. Capaz que ustedes tienen toda una mecánica programada dentro de una función, entonces llaman directamente a la función para que ejecute toda la lista de los valores que se van a estar repitiendo o todas las acciones. Voy a poner acá cargar, ¿sí? Mi función, esa función se llama cargar. Entonces cuando entro acá a la lista de los eventos, ¿sí? Yo voy a ejecutar, por ejemplo, cargar, que es la función onFunction, ¿sí? Cuando se esté ejecutando, le voy a poner acá un nombre que sería como, le voy a poner el mismo nombre, ¿sí? Con este nombre después la voy a llamar a esa función, la voy a buscar donde esté, así que este nombre es importante que lo escriban tal cual. ¿Sí? Entonces acá tengo creado esto, que es una función. Todavía no hace nada dentro. Lo que podría hacer yo, ¿sí? Es meter todo esto como subeventos dentro de esta, ¿sí? O meter acciones específicas. Capaz que lo que quiero hacer es, bueno, el tema de cargar las variables, ¿sí? Todo esto. Entonces la idea es que cuando quiero ejecutar algo en un momento específico lo podría hacer, ¿sí? O sea, acá vengo acá y hago, por ejemplo, ir a otro, go to, ir a un layout, ¿sí? Irme a otro layout. Entonces cuando vamos a hacer eso, vamos a probar. Voy a sacar un botón que sea ir a otro layout, como para mostrar cómo funciona. Ese botón, ¿sí? Yo tengo el botón ahí y tengo otro layout que va a funcionar con el mismo, con la misma hoja de código. Entonces estoy acá, estoy jugando. Si toco ese botón, me voy a ir a esta escena que no tiene nada, ¿sí? Pero lo voy a hacer, en vez de con una acción directa, lo voy a hacer con una función, ¿sí? Me voy al código. Y acá si toco, por ejemplo, touch, que cuando toque ese botón, ¿sí? En vez de ejecutar la acción ir al otro layout, voy a ejecutar la función directamente, ¿sí? Voy a hacer llamar la función que se llama cargar, ¿sí? Entonces todas las acciones que tenga dentro de cargar se van a ejecutar acá. La idea es que acá dentro de cargar yo voy a poner ir al layout, go to ir al layout, pero la idea es que si tienen muchas acciones, ahí es donde se ve realmente cuando es productivo. ¿Sí? Porque si ustedes quieren repetir, no estar copiando código a cada rato cuando tocan un botón que hace más o menos lo mismo que otro, directamente ponen todas esas acciones dentro de una función, ¿sí? Si tienen varias acá dentro, y después lo que tienen que hacer es llamarla directamente. La acción sería llamarla, ¿sí? Y desde acá la crean cuando hacen un evento. Desde ahí la crean y desde acá la llaman para que se ejecute todo lo que está dentro. Y entonces, a ver, ahí tengo que cuando toque el botón me llama esta función, entonces se va a ejecutar esta función que me va a hacer que me vaya al layout 2.
Primer layout le voy a poner que sea el 1. Está bien, está bien. Ah, tenía abierta esta. Ahí está. Bien, tenía abierta la otra sesión del juego. Bien, tengo el botón, entonces cuando ejecuto esto, ¿sí? Me activa la función y hace todo lo que esté dentro de la función. Acá estoy en el layout 2. ¿Sí? Esto igual sería lo mismo. Fin, salir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden armar funciones con mecánicas o situaciones específicas que quieren que ustedes pasen dentro del juego, que se van a estar repitiendo cada tanto. Entonces, por ejemplo, podría tener una función que podría ser every tantos segundos, ¿sí? Que me ejecute la función, ¿sí? Acá adentro puedo poner que me aparezcan los enemigos, que suceda algo en la escena, ¿sí? Entonces no tengo que estar copiando lo mismo, repitiendo parte del código. Entonces, para que tengan en cuenta eso, bueno, era lo que quería que vean acá, que nosotros podemos crear el guardado o grabar la escena en una función directamente, todas esas acciones que pasen. Entonces llamamos a la función grabar o guardar y tendría que hacer todo este proceso de ir, pasar las variables al array, guardar el array, preguntar si existe, guardar el archivo, o sea, todo eso para que lo haga solo una vez. Si lo armamos y lo compactamos en una función, va a ser más rápido. La idea es que la función la podemos utilizar en los diferentes layouts, ¿sí? Está de manera global, entonces la podemos llamar. Hasta ahora, bueno, vimos cómo guardar una variable. Ahora vamos a ver cómo guardar más información. Yo tengo este que tiene más cosas. Acá tengo, bueno, moneda, experiencia, vida que me cambió en el juego, diferentes objetos que fui utilizando a lo largo del juego. Cuando paso a nivel 2, bueno, debería continuar con los valores, ¿sí? Que pueden llegar a cambiar ya en el nivel 2, pero la idea es que como que se mantengan todos. Y al final, cuando toco en, la idea es que grabo toda la información, se cierra el juego, ¿sí? Entonces cuando comienzo debería tener toda esa información guardada. ¿Sí? Acá cuando hago load es donde me carga, pues yo lo hice acá con un botón, pero podrían hacer on start or layout, que te lo cargue directamente en la escena automático, pero acá yo lo hice con un botón como para que se note la diferencia. Y a ver cómo funciona esto, no me acuerdo cómo quedó de la última vez, porque seguro ya tiene valores guardados. ¿Sí? El juego empieza por defecto así, entonces yo puedo ir cargando esto que era lo mismo que puntaje o cantidad de monedas que agarré. Subí experiencia, gasté puntos de experiencia, la vida subió, me dañaron, usé el hacha o cambié de arma o tengo otro objeto que fui agarrando a lo largo de la escena. Pasé al otro nivel. Acá creo que sí me faltó algo, que es actualizar los TXT, ¿sí? Porque cuando los toco los botones sí me actualizan los valores que tenía de antes, pero me faltó ahí en el código como que me los muestre acá en los TXT. Pero sí me pasa de un nivel a otro la información, ¿sí? Con la que quedó. Sí tendría que chequear el tema de que cuando me graba la información y me la llega a nivel 2,
que lo que diga acá, en cada uno de los txt, sean esas variables que yo guardé. ¿Sí? Pero la idea es que esté la progresión de la información, que no haya problema. Una vez que cerré un layout y abrí otro. Y acá sigue un poquito más largo el código, tengo más variables, ¿sí? Por eso acá quiero usar una matriz, donde puedo guardar toda la información. ¿Sí? Y ahora a ver cómo funcionan los arrays, ¿sí? O las matrices. Ustedes en programación lógica 1 estuvieron trabajando, ¿verdad?, con recorrer matrices o vectores. Bueno, acá después vamos a ver que hay opciones también para ordenar los vectores, ordenar la información de matrices. Por ahora lo único que vamos a hacer es guardar, no vamos a meternos en el detalle de ordenar la información, eso después lo hacemos en otras clases. ¿Sí? Pero para que sepan que cada uno de estos espacios son espacios de memoria virtual que durante el tiempo de juego, ¿sí?, en el momento que estamos jugando, se crean estos espacios de memoria, ¿sí? Pero si no los guardamos, cuando cerramos el juego, perdemos toda la información. Pasa lo mismo con las variables. Y yo acá dentro de cada uno de estos espacios podría guardar una variable diferente, ¿sí?, y definir de qué tamaño quiero que tenga mi matriz, como para empezar, o si después quiero que se expanda o que se vayan agregando más elementos, también puedo. ¿Sí? Pero como para empezar yo puedo definirla. Conceptualmente entonces sería una manera de guardar o listar, ¿sí?, toda la información. Nada más que acá en Construct nos permite hacerlo hasta en 3 dimensiones. Podemos guardar información en X, en Y y hasta en Z en profundidad. Tendríamos una matriz volumétrica. ¿Sí? Es como que tal vez en X y en Y guardamos toda la información del personaje 1 y en profundidad hasta podríamos llegar a guardar diferentes personajes, pero que serían la misma información, nada más que por diferentes personajes, o si son varios jugadores. ¿Sí? Entonces está bueno esto de que poder guardar en Z también, que tenga esta propiedad de que la matriz también tenga la tercera dimensión. ¿Sí? Y como propiedades generales tenemos, bueno, en cuestión del tamaño, que sería la cantidad de espacios disponibles dentro de la memoria. Si nosotros vamos al nivel, en sus niveles, ¿sí?, tienen que hacer doble clic, cargar las matrices desde ahí, el componente matriz. Y pueden tener varias, pueden tener una que sea solo para todos los datos del nivel, otro que sea para los datos de su player. ¿Sí? Pueden tener creadas diferentes con diferentes nombres. Yo acá en la escena tengo el local storage de base, porque ahí después voy a usarlo para guardar. Y tengo mi matriz que se llama personaje, que estoy guardando toda esta información, ¿sí?, que son las características del personaje. La idea es que termine el juego y todas estas variables se me guardan en la matriz personaje. Cuando ustedes la crean, acá en las opciones, ¿sí?, pueden definir el tamaño que quieren que tenga. ¿Sí? En ancho en X, en Y en alto y en profundidad en Z. Yo en este caso, bueno, esta tal cual sería una de 4×4. ¿Sí? 4 espacios por 4 por, en profundidad en realidad es, ahí voy a volver acá, es 1, porque sí tiene, mínimamente tiene 1 de profundidad. Si estos valores los ponemos en 0, ¿sí?, estamos borrando la información que va a contener adentro, así que no hay que usar valores 0 acá. ¿Sí? Mínimamente va a ser 1. Siempre. ¿Sí? El número 0 lo usamos para otra cuestión que tiene que ver con la ubicación. ¿Sí? No tiene que ver con la cantidad de módulos. El valor 0 lo vamos a usar para definir una posición dentro de la matriz. Sí, podemos tener, ya sea que trabajen con variables numéricas o de texto, pueden ir intercambiándola y no hay problema. ¿Sí? Acá yo podría guardar el nombre de los objetos que recolecté, acá la cantidad de objetos que junté, acá la vida, entonces no hay problema con eso, se nos permite, podemos cambiarlo. ¿Sí? Dependiendo de
la variable que ingresemos en cada espacio va a reconocer qué tipo de información estamos, ¿sí?, agregando en cada espacio de memoria. Entonces sí puedo tener acá guardado, yo por ejemplo tengo así tal cual, lo tengo armado como está acá la lista. A ver, yo tengo en la primera guardado una numérica. Bueno, estas tres son numéricas y la cuarta, en la última posición, guardé un valor de string. O sea, tengo numérico, numérico, numérico y string al final, que sería el nombre del objeto. Que sería esto. Sería como... Ahora vamos a ver cómo se guarda, ¿sí? Pero acá lo que voy haciendo en cada uno de estos es guardando una variable en una posición específica de la matriz. Voy guardando cada una de esas variables dentro de esa posición, ¿sí? En este caso la última, que es string, directamente le escribo en texto el valor, ¿sí? Después aparecería con las comillas, pero bueno, ahí directamente me lo reconoce que es texto. ¿Sí? Entonces tengo numérica, son todas numéricas menos esta que es string. ¿Sí? Volviendo acá, entonces tenemos que podemos configurar el tamaño, ¿sí? Estos valores que aparecen en construct son cómo se va a armar la cuadrícula después, el tamaño y la cantidad de subdivisiones. Que tenemos que usar como mínimo el valor 1, ¿sí? Si ponemos 0 en matriz, en realidad no estaríamos borrando después la información, ¿sí? Porque de profundidad mínimo siempre va a tener 1, porque va a tener un módulo por lo menos. Imagínense que esto es en 3D, ¿sí? Que cada uno de estos representa un cubito. Mínimamente va a tener el valor 1 de profundidad, donde va a contener esa información. ¿Sí? O si quisieran hacer, en vez de esta geometría, algo más como un vector, ¿sí? Bajaría acá el alto a 1 también, o sea que me va a quedar así de a 1, ¿sí? Esto solamente de altura, en i. Y si quisiera hacer un vector, directamente trabajo con este valor, ¿sí? Cambiando ahí para que sea 10 de largo, entonces me queda a modo de vector, ¿sí? o lista para recorrerlo con ese valor. Entonces mínimo acá tiene que ser 1, dependiendo de lo que queramos meter, vamos a subir los valores. Y el orden siempre es igual, ¿sí? Cuando queremos cargar, las coordenadas siempre son x primero y después z al final, ¿sí? Entonces con una coordenada específica, si yo quisiera poner algo acá, ¿sí? Tendría que utilizar este orden, ¿sí? Fíjense que acá sí aparece el número 0, el valor 0, que tiene que ver con algo que llamamos índice. Al momento de que tengamos que guardar o buscar alguna información dentro de la matriz, nosotros utilizamos índices para saber dónde estamos posicionados a lo largo de la matriz y para poder recorrerla, si es el caso. ¿Sí? Con los valores de índice nosotros determinamos la posición en la matriz, ¿sí? Esto es jugar a... ¿Cómo se llama el juego este? Batalla naval, ¿sí? Por coordenadas, saber dónde está cada punto. En este caso, esto está en el valor 1, posición 1, en X, 2 en Y, ¿sí? Y de base siempre está en 1 en Z. ¿Sí? Si quisiera venir acá, estaría en posición 3, 3, 1, 1. ¿Sí? Entonces esto sí lo vamos a usar cuando hagamos el set, cuando queramos meter información, vamos a tener que hacer un set en tal posición de la matriz, vamos a meter ahí la información de una variable. Y bueno, esto no lo vamos a ver en esta clase, pero queda pendiente, ¿sí? Que podemos llegar a ordenar la información ya cuando la tenemos dentro, ¿sí? En algunas mecánicas por ahí está bueno, o si hay alguna cuestión estratégica, yo capaz que hago una secuencia o hago, a ver, tengo varios botones, hago una secuencia de clics o de touch sobre esos botones y me va a guardar la secuencia en el orden que yo deseo, ¿sí? Si quiero que se haga en forma de fila, que me va a ir agregando los valores en el orden que lo creé, ¿sí? O en el momento de que tenga que utilizar otra mecánica, capaz que me sirve algo a modo de pila, ¿sí? Que es lo último que agrego, es lo primero que sale, sería la lógica. ¿Sí? Acá vamos a ver de manera práctica esto después, que son conceptos que creo que estaban en
¿En qué materia? Porque esto no lo vieron en programación lógica, esto lo vieron en base de datos. En base de datos estaba esto. Cómo armar y organizar la información. Sí, pero por ahora lo único que vamos a armar es cargar la información a las matrices. Después vamos a ver cómo ordenarlas. ¿Qué más tengo acá? Bueno, ¿y qué podemos hacer con las matrices? Y podemos hacer varias cosas. Podemos hacer, en principio, esto de guardar la información que tenga nuestro personaje. Yo acá estoy guardando toda esta información de mi personaje. ¿Sí? Puedo gestionar, bueno, el hecho de guardar o ordenar un inventario. ¿Sí? Se puede utilizar la matriz, ¿sí? A modo hasta visual. Yo podría tener en paralelo creado una ventana emergente con diseñado mi inventario que sigue el mismo orden que tengo acá en la matriz. Entonces, una vez que yo acomodo algo en el inventario en una posición, también guardo en la matriz el objeto en esa posición. ¿Sí? Cada vez que voy sacando algo del inventario, también voy borrando información dentro de la matriz. Entonces podría tener guardada toda la información en mi inventario donde está cada objeto. ¿Sí? Podría utilizar esto de base para después pasarlo tal cual, ¿sí? Visualmente a un inventario, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una opción. Podría pasar toda la información tal cual, decir acá se va a ver después la flecha, entonces cargo acá en el sprite la imagen de flecha en esa posición. Acá tengo cargado un valor de string que dice, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Espada o algún elemento. Entonces después en el frame cambio el frame para que corresponda, o hasta podría ser por número. El número 1 corresponde al frame acá 1 en el sprite y es una imagen, ¿sí? Entonces lo podría utilizar como a manera de código para saber que voy mostrando en cada imagen después. Acá, bueno, gestionar el tema de inventarios para poder ordenarlo e ir mostrando la información. Bueno, almacenar las variables. Si tenemos muchos datos, los ordenamos primero en una matriz y después guardamos la matriz para no estar guardando por separado toda la información. Con esto también nos va a servir para configurar la dificultad de un juego. Por ejemplo, si yo quiero que el jugador tiene un botón que decide cuándo el juego es difícil o fácil, o puede cambiar el modo de juego. Entonces hay una matriz armada con todos seteos diferentes de informaciones de diferentes variables, ¿sí? Que cuando cargan todos esos valores al juego, al nivel, ¿sí? Configuran ya un modo de juego más difícil, por ejemplo. Entonces podría tener modo de dificultad fácil, una matriz que sea con toda la información de cómo sería mi juego en fácil, ¿sí? Con la vida de los enemigos, el tiempo de juego y demás. Entonces podría tener toda una matriz ordenada con valores para cada dificultad de juego que quiera, ¿sí? Entonces por ahí puede organizarse de esa manera. Hasta podríamos usar el factor de random, ¿sí? Que me vaya cargando una matriz, que eso va a servir para este último punto. ¿Sí? Bueno, crear mecánicas, consecuencias de acciones. Esto tiene que ver con esto, que lo vamos a ver después, en otra clase. ¿Sí? Cómo dependiendo de ello, las acciones o los clics o los eventos que voy haciendo, se me va guardando información en el mismo orden en una matriz. ¿Sí? Y después se me ejecuta tal cual. Entonces, a través de la matriz podría hacer mecánicas específicas que tengan el juego. ¿Sí? Por ejemplo, en los juegos de pelea, ¿sí? Yo tengo que hacer abajo, arriba, izquierda, derecha y tocar 3 botones. Entonces, si después cuando leo la matriz sigue un determinado orden, me hace un combo, por ejemplo, ¿sí? Esa sería como una opción. Dependiendo de la secuencia, puedo ir activando o no algunas cosas en el juego. ¿Sí? Todo eso se maneja con las matrices. Y final, bueno, con el tema de armar un nivel procedural o que hayan diferentes cambios a lo largo del juego, también podría ir cargando valores con un for, por ejemplo, ir recorriendo toda la matriz y con un valor random ir agregando en cada uno de estos espacios un número, ¿sí? Un número que vaya, por ejemplo, entre el 1 y el 10. Entonces acá pongo, bueno, se me va cargando la matriz,
cargo 1, 3, 5, 7, 3, 2, 9, 8, 2, 1, ¿sí? Se me carga de manera aleatoria. Y después la matriz, al momento de cargar el layout, el juego, yo tengo vinculado cada uno de estos espacios como un área dentro del juego, ¿sí? Como un espacio dentro del juego. Nosotros en la clase pasada vimos que lo que se hace acá es armar diferentes módulos de niveles, entonces yo voy a cargar o voy a generar mi nivel en base a los módulos que me va diciendo acá, el número de cada módulo. Acá me dice el módulo 1 que tiene tal forma, acá al lado después se me va a posicionar con un set position el módulo 5, entonces se me va a cargar la imagen esa, ¿sí? Entonces ahí puedo ir armando diferentes fondos en base a lo que se me cargó acá con valores, y ahí sí podría armar algo más tendiendo a lo procedural, obviamente que es algo básico, pero por lo menos que cada vez que entra el juego me aparece diferente la escena, ¿sí? Teniendo de base estos valores que me ayudan como para ordenar después lo que veo, ¿sí? Acá es solo un valor numérico, pero después eso se relaciona con el nombre de los diferentes objetos o imágenes, entonces ya me arma diferente la escena. Y ahí sí utilizaría un random para ir modificando o cargando los valores acá, ¿sí? Para hacer cada vez que inicio algo diferente. Entonces se pueden hacer varias cosas desde la matriz, y la idea es que comiencen probando con guardar la información básica, ¿sí? Que sería hacer este pasaje. Primero armar bien todas las variables, hacer el seteo de cómo guardar una variable en una matriz, eso lo vemos ahora, ¿sí? Y por último guardar la matriz directamente. Entonces esos serían los pasos: guardar, ¿sí?, las variables en la matriz, después guardar la matriz, cargar la matriz, pasar toda esa información de vuelta a las variables para el otro nivel. Entonces sería ese el flujo de información. A ver acá. Bueno, este ya lo hicimos. En este caso, a ver qué tenemos acá en el código. Tenemos armado diferentes variables porque son varias propiedades que ya tiene el personaje o el player en esta escena. Tengo el tema de la moneda y el high score, que es lo mismo que el otro juego. Por cada nivel va guardando el high score, la cantidad de monedas que recolectó. Yo acá directamente hice dos botones como para que varíe entre juego y juego. Ir cambiando yo directamente con el evento este de tocar el botón. Sería como que me atacó un personaje o agarré algún elemento, pero acá directamente lo hice con los botones como para hacerlo más rápido. La idea en sí es que vayan cambiando las variables, ¿sí? Pero bueno, eso lo hice con los botones estos. Entonces ahí tengo qué pasa cuando toco cada botón. Me crece o me decrecen las variables. ¿Sí? Que pasa lo mismo en los tres botones. Crece o decrece, crece o decrece. Acá cambia de frame. Cada vez que toco el botón cambia de frame. Sí, acá usé lo que usamos en su momento con las ventanas emergentes, que yo dije que pueden tocar el mismo botón y que les aparezcan diferentes cosas. En ese fue acá arma. Son como diferentes estados, entonces cada vez que toco el botón, si vale 0 me muestra una cosa, si vale 1 otra, ¿sí? Entonces acá usé los subeventos. Podría ser más largo o más corta la lista acá, pero la idea es que es un ciclo. ¿Sí? Voy mostrando diferentes elementos. Con el tema de los booleanos, ¿sí? A nosotros acá no nos deja guardar variables en valor true o false, pero podríamos trabajarlo con una variable numérica que sea 0 o 1 para reconocer si algo está activo o no. ¿Sí? Para poder guardar la información dentro de la matriz lo pueden manejar en vez de true o false, trabajarlo con 0 y 1 para modificar eso. Bueno, ahora voy a llegar a la parte que sí importa, que es acá ya cuando hay que setear y guardar la información. Acá arriba solamente cambiar los valores cada vez que toco los botones. Y acá a partir de este punto sí empiezan a importar algunas cuestiones. Básicamente cuando trabajamos con la matriz, bueno, ya la creamos como un objeto, le podemos poner su nombre, su tamaño,
Y estoy buscando una imagen. Bien, acá. Y vamos a usar la acción al momento de guardar. Vamos a usar un set para guardar en un punto específico de la matriz, ¿sí? Teniendo en cuenta las coordenadas en X, en Y y Z. Tenemos que cargar las coordenadas y el valor, ¿sí? En valores vamos a cargar el nombre de la variable. A ver cómo funciona eso. Entonces tenemos que venir acá. Si yo quiero guardar mi puntaje, fíjense que acá sí creé una función que se llama guardar, ¿sí? Cuando toco un botón llama a la función guardar y ahí adentro en guardar dice que me vaya haciendo cada cosa. Entonces cada vez que toco el botón guardar me ejecuta todo esto. Sí, ahí tengo, por ejemplo, el primero, a ver, tengo, bueno, voy atrás, ¿sí? Es como que si recién la armara. Entonces cuando toco guardar, quiero que dentro de la matriz, del array, ¿sí? Yo acá arriba voy a determinar dónde estoy parado, ¿sí? En qué posición. Si estoy trabajando con una matriz bidimensional que tiene altura y ancho, no estoy trabajando con el componente Z, este no lo necesito. Si estoy trabajando solamente con un vector, o sea que es solamente de manera lineal que voy agregando, no tengo altura, trabajo con esto directamente. En mi caso, bueno, seteé con este porque después voy a seguir agregando más información abajo, pero tengo todavía espacios vacíos. Me quedaron espacios vacíos en la matriz, pero podría usar, si quisiera, un vector directamente para guardar toda la información. Entonces acá, depende de cómo hayan armado el tamaño de la matriz, usan uno u otro. Si tiene altura y ancho, ya sería este. Y acá sí me pregunta, bueno, el index, ¿sí? El valor del índice para determinar la posición. Yo en la posición 00 voy a guardar monedas. O sea que si me vengo acá, en la posición 00, que sería al principio, en realidad voy a guardar un número acá. 0 en X, 0 en Y. Voy a guardar, podría escribir un valor ahí, numérico, o un texto. ¿Sí? Pero yo quiero guardar una variable. O sea que ahí pongo el nombre de la variable. ¿Sí? Y ahí guardé esa. Y así sigo guardando todas con el set. ¿Sí? Set en tal posición. Ahí escribo la posición justa donde estoy guardando información. Y acá, bueno, ¿qué guardo? Ahí todas son variables. Lo que guardo, pongo los nombres de todas las variables. ¿Sí? Todas. Y al final, una vez que ya guardé toda la información de las variables al array, ahora guardo el array. ¿Sí? O sea, vengo acá, una vez que guardé todos estos datos sueltos en el array, de ahí tengo que guardar el array para que me quede realmente guardada toda la información, porque si no, por más que lo guarde hasta acá, cierro el juego y perdí toda la información que estaba en el array. Entonces en guardar tengo el guardado, el llenar toda la matriz y al final guardar esa matriz con un nombre específico. ¿Sí? Ahí lo que estoy haciendo es un set, que es para guardar, el get es para cargar después. Voy más atrás, acá lo que hago es para guardar la matriz en el local storage, bueno, tengo que entrar al local storage, hago un set y le voy a determinar qué valores quisiera guardar acá. ¿Sí? En este punto se ve la diferencia entre guardar una matriz y una variable. Y acá esto es importante, si quiero guardar una variable podría directamente poner acá un valor, por ejemplo monedas, y ahí estaría guardando una variable sola, es como que estuviera guardando solo esto. Pero si quiero guardar toda la matriz, ¿sí? Si escribo el nombre de la matriz, me aparece. ¿Sí? Solo que si le doy don ahí, ¿sí? Me dice que no es una expresión aceptada, porque me lo está tomando como si fuera un string, esto como que es un valor de texto. En realidad yo quiero guardar, ¿sí? Un archivo de JavaScript, un txt. Fíjense que puse punto para ver todas las propiedades que tiene ahí la matriz. Y voy a tomar la primera, que me guarde ese archivo como un archivito de JavaScript de texto.
¿sí? O sea que cuando se guarde toda esta información acá adentro, se va a guardar como una serie. Ahora lo vamos a probar igual, como se ve, ¿sí? Se va a guardar con la expresión de lista y se van a ir guardando todos los valores dentro. Bueno, lo voy a guardar. Quiero ver si lo tengo acá el archivito para que vean cómo se guarda. Lo borré. Local storage. Bueno, lo tengo. Vamos a hacer la prueba de guardar uno para que vean cuál es la diferencia. Ahí que hice, directamente guardé la matriz a través del local storage, lo guardé en el navegador. Pero si yo pudiera, también puedo guardar la matriz en un lugar específico que quisiera en mi celular, en mi compu, por separado. No necesariamente guardarlo dentro del navegador, sino que me guarde ese archivito como un txt y que después yo lo cargo por separado. ¿Sí? Entonces, cuando cargué la matriz, en vez de guardarlo acá en el local storage, también podría hacer que me la guarde acá dentro de la matriz, guardar, descargar directamente. Si yo utilizo este comando, ¿sí? Puedo descargar un archivito. Vamos a hacer prueba level 1. Puedo descargar un archivo, me va a preguntar, cuando yo toque este botón de fin, me va a preguntar dónde lo quiero guardar. ¿Sí? Ahí estaría haciendo las dos cosas. Estaría como guardando una copia en el navegador, en el local storage, y a su vez estaría guardándome una copia aparte en un lugar donde yo quisiera que me guarde toda la información. ¿Sí? Entonces estoy jugando, modifico los valores, cambié esto, pasé al otro nivel. ¿Sí? Bueno, ahí todavía me queda corregir que se muestren bien los valores, pero están cargados. Fíjense que estaba a 130 y cuando toqué acá arriba se pasó a 5 más porque estaba sumando. Acá lo mismo. Me falta corregir cómo se visualizan los txt esos, pero está pasándose la información. Y cuando toco en principio ahí se cierra el juego, ¿sí? Pero también me da la opción lo hizo demasiado rápido. Esperen, vamos a hacerlo un poquito más. Este close no lo voy a hacer directo porque si no, no me da tiempo a que me muestre la ventanita esta. Ahí lo vamos a probar ahí porque si no, no le di tiempo a que lo guarde. Porque me cerró la ventana del navegador y no le dejé guardarlo. Vamos a probarlo ahí. Lo mismo, cambio los valores. Sí, a ver, 10, 120. Claro, 125, 11 porque sigo sumando, nada más que bueno, hay que mostrarlo. ¿Sí? Ahí sí, ven que cuando toqué le deshabilité que se me cierra el navegador porque si no, no iba a alcanzar a mostrar. Y me abre esto que sería el comando download de la matriz. Entonces yo puedo guardar el archivito con ese nombre. Lo voy a guardar en el escritorio para que vean cómo lo guarda. Es este. ¿Sí? Si le cambiara el formato acá, .txt, me dejaría verlo. ¿Sí? Lo podría abrir. Y ahí está toda la información guardada a modo de lista. ¿Sí? Pero en realidad todo esto forma una matriz después porque se va armando dependiendo de la cantidad de espacios que configuramos la matriz. ¿Sí? Acá está guardada toda la información. Está guardado el valor de las monedas, la experiencia, la vida, el objeto que recolecté o que estaba utilizando. ¿Sí? Todo esto después si pusiera en vez de download cargar, el load, me lo cargaría y me lo transformaría de vuelta al formato de matriz. ¿Sí? En donde yo después directamente voy sacando estos valores y los vuelvo a cargar a cada variable. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso, que cuando graban, o pueden grabar con el local storage si lo guardan en el navegador, o pueden usar el download desde matriz,
y lo guardan en un lugar específico donde quieran ustedes, en el directorio donde ustedes le digan. ¿Sí? Después cuando cargan, ¿sí? Ahí están las dos maneras de guardar. Y cuando cargan, yo tengo el cargar acá abajo. A ver, el cargar está, bueno, cuando tocaba el botón. Yo tenía un botón que cuando empezaba el juego, si toco ese botón, en vez de estar todos los valores por defecto, me carga lo que tenía guardado en el local storage. O sea, lo armé así en este juego. Ustedes después lo pueden hacer directamente que cuando inicie OnStar Layout, que le cargue. Yo lo hice con un botón cuando quiero que me cargue. ¿Sí? Acá, cuando quiero que me cargue, bueno, hago todos los primeros pasos que se tienen que repetir. Chequear si existe el archivo. Si no existe, creármelo pero vacío. ¿Sí? Toda esa cuestión. Y en el caso de, como ya existía, ¿sí? Acá lo que hago es un load. Es diferente, quiero que vean esto porque si acá hay algo que cambia. No es lo mismo cargar una variable que cargar la matriz. Acá. Entonces tenía dos caminos. Guardar una variable sola, ¿sí? En donde primero se hacen estos pasos y a lo último se usa un set, donde ahí yo paso la información. Pero con matrices uso el comando cargar, load directamente. Cargar una matriz. No uso el set, entonces acá me tendría que venir cuando quiero cargar esa información que ya guardé. ¿Sí? Estoy cargando los archivos, me tendría que ir desde la matriz. ¿Sí? Hagan de cuenta que la matriz hasta este momento pasé al nivel 2, la matriz no tiene nada. Ahora le voy a cargar toda esa información que viene del nivel 1. ¿Sí? Y ahí voy a usar un load. O si ustedes lo tenían descargado, lo pueden cargar también con un valor específico. Buscar el nombre. ¿Sí? Acá vuelvo a usar el mismo comando que utilizaba al momento de cargar una variable, pero con la diferencia que acá uso load. En el otro usaba set. Cuando es variable usaba set. Cuando es matriz usaba la opción load que trae la matriz. Y esto es el directorio donde está la información. Yo acá, ¿qué quiero cargar dentro de la matriz? Y toda la información que está en el local storage, porque lo tengo ahí. Toda la información que guardé está en este objeto. Entonces lo busco. Back. ¿Sí? Local storage. Punto. Los valores que están acá dentro del local storage. Y toda esa información que está ahí adentro, que es todo esto que estaba acá, que les mostramos, ¿sí? Que les mostré acá. Todo esto me lo va a cargar de vuelta en la matriz, ¿sí? Ya con el formato que trabaja en la matriz, para sacar la información de ahí. Entonces ahí cargué la matriz de vuelta, tenía todos los valores, no tenía nada de información dentro de la matriz. La cargué con toda la información que había guardado ya. Y acá, por ejemplo, a una variable, ¿sí? De todas las que tengo, a una le pasé un valor específico dentro de la matriz. Que esto también es importante que vean cómo funciona. ¿Sí? Voy a ir a este gráfico. Yo cuando vengo acá hice el download, si lo quería hacer por separado de la matriz, o lo guardé con el set dentro del local, ¿sí? Pero al momento de cargar la información, ¿sí? La matriz la cargué con el load, ¿sí? Usé el load para cargar toda la información a la matriz. Y ahora, ¿cómo paso esa información que está en la matriz a una variable? Acá hicimos al revés. Hicimos pasar lo que estaba acá dentro acá, ¿sí? Ahora necesitamos hacer al revés. Llevar toda la información que está en cada espacio de la cuadrícula a una variable específica. ¿Sí? Entonces en ese caso uso el set, ¿sí? Cuando por ejemplo hacíamos un set acá arriba era para pasar lo que estaba en una variable a otra, o sea, hacíamos set también. O lo que estaba en un texto, le pasábamos lo que decía una variable y se veía el texto así. Entonces acá también usamos set.
estoy trayendo de vuelta la información a la variable. ¿Sí? Este es el caso, perdón. Entonces, adentro de moneda, cuando estoy cargando mi nivel, ahora quiero tomar ese valor que estaba guardado, ¿sí?, en mi matriz que se llama character. ¿Sí? En el punto uso este comando add y entre paréntesis le voy a decir en qué posición está. ¿Sí? Depende cómo organiza cada información. Me va a tomar la información que tenga en cada uno de esos puntos. Sí, hay que tener cuidado si mi variable es numérica y por ahí capaz que le intenté agregar un string. Seguramente me va a saltar algún error. Sí, porque capaz que le pifié acá a la posición específica, 0, 0. En mi array era este punto. Yo ahí guardé la información de la moneda. Al principio cuando hice el set, guardé la moneda en ese espacio. Entonces después acá la estoy cargando. Estoy haciendo un set pero al revés. ¿Sí? Volviendo a cargar a la moneda lo que tengo acá adentro. ¿Sí? Les voy a dejar este archivo. Ahora se lo voy a subir al Drive para que los vean cómo es la lógica. Lo único que cambia entre guardar una variable y un array es este comando al final, ¿sí? Que uno se hace con el load y el otro se hace con el set. En los dos casos se utiliza, ¿sí?, esto que es entrar desde el local storage, porque acá es donde queremos guardar la información. Entonces tenemos que entrar con este código al momento de cargar, ¿sí?, el valor. Cuando venimos acá, ¿sí?, cuando hacemos la carga tenemos que usar el local storage.item porque ahí está toda la información que guardamos. Eso se repite en las dos formas, ya sea que esté guardando matrices o variables. ¿Sí? Toda la información que cargo siempre está ahí en local storage.item valor, ¿sí?, toda la información que tiene dentro. Acá usé un int, pero no es necesario. ¿Sí? El int en sí, ¿para qué sirve? Para pasar, por ejemplo, una variable que tuviera a texto, a numérica, o si quisiera hacer lo contrario, pasar un elemento que esté numérico a un valor de texto. ¿Sí? Utilizaría el comando string, que sería como la abreviación, pasar esto que venía como número, pasarlo a texto, a string. O si quisiera hacer al contrario, ¿sí?, algo que era un valor numérico que me lo reconoce como valor, perdón, un valor texto, capaz que este 45 me lo toma como un valor de texto, entonces sería como si estuviera haciendo algo así. Si es un string, me lo estaría pasando a número entero. Y esa sería la manera como de pasar de un formato al otro para que no haya problema con las variables. En alguna situación que les pueda llegar a aparecer, puede llegar a servirles esto, ¿sí?, que al momento de pasar los valores, ¿sí?, yo no puedo meter un string de forma directa a una variable numérica, sino que tengo que hacer la conversión. ¿Sí? Y ya estamos con... Uy, ya se nos fue casi la hora. La idea es que, bueno, les voy a subir ahora estos tres archivos. Tengo el archivo donde vimos el tema del... A ver acá. Bueno, del guardado común, pero limitando qué cosas quiero que se guarden y qué no, con el behavior no save. ¿Sí? Utilizando el comportamiento ese. Esa es la primera manera de guardar todo de una, pero decirle qué cosas no quiero que se guarden y vuelvan a la posición primaria. El otro archivito, este que es cómo guardar cómo guardar una variable en el local storage, ¿sí?, que se repiten los primeros tres pasos que vimos. Siempre es preguntar, chequear si existe, que no. ¿Sí? Eso se repiten los tres. Y en el de matriz, que ya estamos guardando muchas variables, ¿sí?, que primero guardamos toda esa información a la matriz y después guardamos la matriz al local storage para que se guarde bien, para que se guarde realmente toda la información. ¿Sí? Y acá sería cómo cargar.
cuando voy a cargar lo que tenía en el local storage, pasarlo de vuelta a la matriz para pasarlo al final de vuelta a las variables. Y el paso inverso en 3 sería variable, matriz, local storage, y después al revés del local storage, cargar la matriz e ir pasando cada valor en la matriz a cada variable según la posición. Sí, es un poco engorroso, pero la idea es que esto lo puedan armar como una función para que no tengan que estar repitiendo el código a cada rato, ¿sí? o en diferentes niveles, que le quede ya seteado. Armar una función que les haga todo esto de una y que al final sepan que pueden guardarlo por un archivo separado si quieren tener una copia de la información con el download, ¿sí? con la opción de descargar directamente el archivito de la información que tiene la matriz. Bueno, esto sería, la idea es que ustedes puedan ir practicando. Si surgen dudas, vamos a ver igual la clase que viene, cómo ordenar una matriz, ¿sí? Algunas cuestiones que ustedes ya vieron desde la programación lógica o desde la base de datos, pero que está bueno para aplicarlo acá. Por ejemplo, lo vamos a armar un inventario para ordenar todas las cosas dentro del inventario, o hacer un par de mecánicas que ustedes todavía no sepan cómo armar. Tienen que escribir, acuérdense de escribir por el grupo, así me dan tiempo para ir armando las mecánicas dependiendo de lo que quieran hacer dentro del juego, ¿sí? Porque con las matrices todavía vamos a tener varias clases viendo qué se puede armar, ¿sí? Vamos a ir haciendo de a poco cada una de estas, ¿sí? Por ahí las que sean más cortitas las podemos hacer los días miércoles, y si no, las cuestiones más largas ya lo dejamos para los jueves. Y la idea es que vayamos viendo cómo usar y gestionar toda la información. Les guardo ahora esto. Oleadas de enemigos. Sí, pueden setear esto que les decía de setear la dificultad del juego con diferentes matrices, que ya venga cargado los valores que quieren de dificultad en cada matriz para cada variable. Pueden tener así diferenciado lo que es la dificultad en cada nivel. También tener diferentes personajes creados, con cada uno va a tener su archivito con cómo fue avanzando, ¿sí? Porque van a tener diferentes nombres de matrices y se va a cargar cada uno dependiendo de quién esté jugando. Sí, pero sepan que la matriz es algo fundamental acá ya cuando empezamos a ver cuestiones específicas, y la vamos a estar usando. Este lo pueden probar, por ahí no tienen tanto control en toda la información con el save load que ya viene de base, pero sirve para hacer unas primeras instancias o para prototipar al principio. La idea es que después ustedes tengan control de dónde está guardándose toda la información, o si quieren un valor específico que sepan dónde está y llegar al valor. Sí, que bueno, acá también hay, si ustedes dan load.save o bueno, tienen otros comandos dentro, se podría llegar, pero un poco más engorroso. Por eso está bueno usar directamente las matrices. Sí, así que por ahora es esto. Les dejo subido esto al Drive en la carpeta clases para que lo vean después. Y bueno, ya a la tarde veo si subo el video. Y con todo esto, hoy estuvieron callados pues, porque no es un tema muy sencillo. Sé que estuvieron atentos, pero bueno, el tema de las dudas, después escriban por el WhatsApp. Sigo por mensajería. A mí me queda ahora subir el tema de, bueno, todos los TPs. Por mensajería también mandarle los resultados. Y nada más por ahora. Sí, tengan en cuenta esto. Si pueden ir probando, hacer un save general con la primera opción. ¿Sí? O si quieren ir probando usar el tema de una variable, grabar una variable. ¿Sí? Empiecen grabando solo una variable con el local storage y después ir agregando el tema de matriz. ¿Sí? Como para empezar a poco. Pensar también dónde van a ser los puntos de guardado, si es automático o con un evento que ustedes hacen, con un touch, un clic, o cada cierto tiempo se guarda. Y así que bueno, con esto tenemos para rato. La idea es que les sirva de base como para empezar a poder ver la progresión entre los niveles. ¿Sí? Porque yo acá ya en nivel 2 o 3 ya puedo setear que me aumente todas las variables tanto valor,
y ahí ya modifico la dificultad o la progresión en sí. Así que bueno, eso queda para ustedes. Ahora les subo esto. Y bueno, que tengan buen fin de. Subo ahora el videito. Ahora voy a darle pausa.